señoras. Hace casi 50 años, un grupo de estudiantes de las 7 facultades de arquitectura que existían entonces y un colectivo de profesores, con pinta de hippies, con ganas de refundar la enseñanza de la arquitectura, recalamos en Huancayo por una semana para el primer Congreso de Facultades de Arquitectura del Perú, realizado en octubre de 1974. Recuerdo como si fuera ayer las aulas del 4º piso de la Facultad de Arquitectura convertidas en dormitorios colectivos, ese edificio que está a espaldas de nosotros. Fue un momento mágico en medio de un campus verde de retamas y eucaliptos. Guardo en mi memoria aún el olor a pintura fresca y a madera refinada de los bloques recién construidos, como las de este paraninfo en su origen, cuyos pisos eran de madera. No olvidaré el asombro que me produjo esa arquitectura con muros blancos, techos inclinados y terrazas, con un potente lenguaje moderno, pero impregnado de una sensible aura andina. Es una imagen que se ha quedado de por vida en mi retina. Si bien he tenido la fortuna de volver a Huancayo en múltiples ocasiones, retornar a este espacio después de casi medio siglo para recibir, seguro de modo inmerecido, este reconocimiento, representa para mí no solo el alto honor que me hace la Universidad Nacional del Centro del Perú, sino un motivo para evocar el tiempo transcurrido y echar cuenta de lo que pude haber realizado en mi vida. Seguramente con menos brillo de lo que acaba de resaltar la laudatio al profesor John Turner y todo el mérito que ello implica. En la vida y en nuestros hitos de aprendizaje siempre hay momentos especiales, lugares memorables o algún libro disruptivo que nos revela el mundo de otro modo. Huancayo tiene el atributo de ser un espacio fundacional en diversos aspectos, no solo en lo personal, sino para la arquitectura peruana. El solo hecho de haber creado aquí la primera universidad comunal y una facultad de arquitectura social ya de por sí implica un gesto innovador absolutamente importante y desafortunadamente desconocido. En lo personal, y seguro que para mí también, en relación a mi generación, Huancayo y su universidad representan además ese lugar de iniciación y de aprendizaje que ha marcado una visión sobre la arquitectura y el modo de entenderla en un país como el nuestro. Como escribí en 1982 en un artículo que ya fue referenciado, de algún modo Huancayo es ese primer lugar, esa especie de patria de origen que inaugura discursos, modos de entender la vida y la arquitectura. A inicios de la década de 1970, la arquitectura peruana y las facultades de arquitectura se encontraban en un intenso, disperso y hasta crispado proceso de redefinición y reestructuración académica, influido desde luego por un contexto político de cambios como los impulsados por el reformismo militar de Velasco Alvarado. Los líderes y los arquitectos docentes detrás de esta movilización nacional tenían diversas historias de origen y hasta contradictorias. Por un lado, empezaba su labor docente un grupo de egresados de la UNI, entre ellos los arquitectos Jorge Burga, Jorge Ruiz de Sumocurcio, Marta Llona, Raúl Quiñones, Eliseo Guzmán, Luis Rodríguez Cobos y otros más. Luego casi todos de formarse en una UNI tradicional, pero influidos por el espíritu de la Revolución Cubana, el rechazo contra la guerra de Vietnam y las revueltas de París 68. Junto con ellos, probablemente el grupo más cohesionado y con ideas más claras, estaban los colegas arequipeños, como Freddy Ponce, que se hizo luego profesor aquí en Huancayo, Edgardo Ramírez, Alberto Pastor, José del Carpio, Urlo Sanabria, entre otros, quienes habían desarrollado una sólida apuesta académica en conexión directa no con Lima, sino con la Argentina, en donde se habían formado muchos de ellos.
Y el tercer grupo lo constituía un conjunto variopinto de profesores de la Ricardo Palma, Facultad de Arquitectura recién inaugurada, y que por su propia naturaleza había optado por hacerse de profesores de diversas tradiciones o movimientos o intereses, pero también de profesores relativamente jóvenes, los primeros egresados de la Ricardo Palma, como el arquitecto Óscar Fernández, Juan Polo Zavala o César Iqueda, interesados en forjar un camino propio en medio de esa trama de caminos diversos. Todos ellos junto con una pléyade de docentes, como decía, hippies y ex-hippies disconformes y estudiantes ávidos de comprometerse con algo que convirtieron por ello a la facultad en una auténtica torre de Babel, siempre creativa e innovadora. En este contexto complicado, complejo, estimulante, tuvo lugar en Huancayo ese primer encuentro de facultades de arquitectura del Perú. La importancia del Congreso de Huancayo en octubre del 74 es que en esta ciudad se encuentran y se juntan por primera vez estas voces en pugna y sus principales representantes. Fue un encuentro entre docentes y estudiantes que ni se conocían, inmersos en discusiones interminables, de pugnas y desencuentros memorables, así como plagados de certezas o confusiones y no pocos desengaños. Es lo que pude ver y presenciar con ojos de estudiante inquieto. Me había encontrado por primera vez con esa generación de arquitectos docentes con múltiples intereses académicos, que apostaban por el cambio, pero que notaron que se encontraban frente a un camino por inventar. Esta es la generación Huancayo, que marcaría un antes y después en la historia de la enseñanza de la arquitectura peruana. Los estudiantes que asistimos a ese encuentro memorable pertenecemos sin duda a la generación siguiente. Yo quiero agradecer a los argumentos y la laudatio leída antes, que me incluía a mí como parte de la generación Huancayo. En realidad es inmerecido, porque yo lo que quiero es reconocer a esa generación de profesores de los años de fines de los 60 e inicios de los 70 que fueron nuestros profesores y que realmente inventaron un camino. Y son ellos que estuvieron aquí, en este Paraninfo, tratando de inventar un modo diferente de enseñar la arquitectura en el Perú. Yo era un estudiante como muchos y por lo tanto tal vez podría más bien estricto sensu ser parte de la generación post-Huancayo. De una u otra forma, lo que somos como arquitectos y ciudadanos se lo debemos en parte a esa vanguardia fundacional constituida por este movimiento en estos espacios que hoy estamos ocupando. La verdad, no voy a hacer un recuento de las cosas que pudimos hacer bien o no tan bien a lo largo de estos casi 50 años entre ser estudiante de arquitectura y arquitecto. Solamente quería tal vez rememorar algunos aspectos vinculados a la última etapa de esta etapa académica en la que nos encontramos y que tiene que ver fundamentalmente con esta necesidad de que en nuestra universidad podamos no perder de vista esta pulsión innovadora y creativa con la que todos los estudiantes deberíamos y arquitectos deberíamos persistir, ¿no es cierto? Y tiene que ver fundamentalmente con el hecho de que debemos reconocer tal vez la pertinencia a un espacio, a un territorio en el que vivimos. Si yo pudiera reducir de algún modo este pequeño aporte personal, tiene que ver con la necesidad de pensar, un poco como decía Octavio Paz, con alas que nos lleven a otros mundos, a otros territorios, pero con aquellas raíces que de pronto nos aten siempre a la tierra, a nuestro terruño. Y por eso siempre ronda en mi cabeza esa frase arguediana que siempre se plantea como un desafío de cómo ser modernos sin dejar de ser cholos. Creo que de eso se trata. Y siempre estuvo en mi cabeza desde los años de universidad tratar de plantear un discurso absolutamente renovador, innovador,
pero siempre impregnado de nuestras raíces. ¿No es verdad? Y cuando yo me encontré con este edificio por primera vez, para mí fue como una epifanía encontrarme en la sierra, que tradicionalmente asociábamos con un mundo atrasado, en su desarrollo, y que Lima tenía todo. Yo sentía que en una ciudad como Huancayo había una arquitectura tan potente que concentraba todo aquello que se discutía en el Perú y en el mundo a propósito de lo que Frampton llamaría el regionalismo crítico y todo ese tema. Yo creo que eso es la lección, esas son las grandes lecciones que nos deja la arquitectura y no solamente los libros. Y en relación a mi vida académica o de investigador, lo que he hecho en los años ha sido eso un poquito, ir descubriendo caminos. No olvidaré aquella frase del doctor Elio Martuchelli, que en uno de los prólogos a mis libros trataba de decir algo así como: en Willy Ludeña no hay que buscar a alguien que pudiera tener un solo camino, sino que era un auténtico trochero que trataba de abrir caminos en diferentes direcciones. Y he tratado de hacer eso en mi vida, introducir en el Perú algunos temas que no se discutían, como una visión de la teoría de la arquitectura ligada a esta necesidad de ver lo nuestro primero, abrir el campo de la crítica arquitectónica en los periódicos y revistas, cosa que no se publicaba en nuestro país, y crear algunos cursos nuevos, en fin, de eso se trató siempre. Pero sumando y restando, tal vez me quedo con algo que para mí constituye hasta ahora un tema importante de investigación. Y está ahí sobre la mesa, y son estos libros que son parte de la producción reciente, que quiero donar a la biblioteca de la universidad, señoras autoridades, así que para ustedes ese material, para que los estudiantes pudieran también compartir. Y me refería a la necesidad de crear para la arquitectura una dimensión de análisis vinculada al mundo de las ideas. Lo digo muy simplemente. Toda la historia de la arquitectura occidental, de algún modo, y que se ha repetido en el Perú, es una historia de edificios construidos, de edificios hechos, pero no de toda aquella literatura, de todo ese conjunto de ideas que acompañan no solo a estos edificios, sino que tienen también una relativa autonomía. Y efectivamente, cuando de pronto me hice la pregunta, ¿quién escribió en el Perú el primer libro de arquitectura? Nunca tenía respuesta. ¿Cuántos libros se crearon de repente vinculados a la teoría, a la historia de la arquitectura, desde el origen de la famosa escuela de ingeniería del siglo XIX? Tampoco tenía respuesta. Y los últimos 40 años me dediqué básicamente a hurgar ese mundo desconocido totalmente, y con los años puedo decir que aparentemente había yo ya descubierto todo, porque los 4 libros oscuros que ven ahí son la edición facsimilar de los primeros libros de arquitectura producidos en el Perú. Literatura que no estaba en la mesa de los arquitectos, ni menos cuando yo me formé como estudiante de arquitectura. Y el gran problema de nuestro país es que hacemos con ideas que se producen en otros continentes. Y esa es nuestra tragedia. No pensamos por nosotros mismos, no producimos nuestras propias teorías. Siempre estamos mencionando y citando teorías de colegas extranjeros y no de aquellos que de alguna manera produjeron en nuestro país y que nunca, perdonen el coloquialismo, le daban bola. Bueno, ahí están nuestros antecedentes. El Tratado de Pedro Elmore de 1876, el primer tratado de arquitectura que se escribió en el Perú, el ensayo del filósofo Alejandro Deustra sobre el arte y la arquitectura de 1933, un ensayo de casi 200 páginas que habla de cosas que recién 15 años después Luis Miro Quesada empezaría a escribir, pero sin la solvencia y contundencia de un filósofo como Deustra, dicho sea de paso, Huancayo. Entonces, esas han sido un poco mis tareas, pero como soy un curioso o impenitente, siempre estoy buscando cosas nuevas en el camino, y por ese lado siempre me han interesado las matemáticas, no de una manera de matemático clásico, sino de la curiosidad que supone aquello que para nosotros evidentemente es muy importante, entender la lógica de las cosas, ¿no? Y aquí yo quiero
aprovechar hacer un homenaje, porque tiene que ver con inicios y etapas un poco conclusivas en la vida académica de nosotros, ¿no? Cuando yo entré en 1973 a la Facultad de Arquitectura en la Ricardo Palma, hace 50 años, nunca olvidaré que mi primera clase de arquitectura en el taller lo dictó el arquitecto Óscar Fernández Cárdenas, Juan Cabelicano. Y Óscar Fernández, recuerdo que nos desafió a todos con la pregunta: ¿ustedes creen que la arquitectura puede ser una ciencia? ¿Ustedes creen que diseñar puede convertirse en una especie de algoritmo o fórmula? Bueno, en ese momento todos dijimos que esto es imposible, la arquitectura es creatividad, es una pulsión personal, eso, ¿cómo se puede traducir en una fórmula? Pero claro, él nos invitó a leer a Christopher Alexander, y pues nosotros así, niños, un poco empezando la carrera, teníamos que leer un libro que no entendíamos para nada, lo único que veíamos eran unas fórmulas matemáticas y unos gráficos, y siempre me quedé en la cabeza con ese desafío del arquitecto Fernández, a quien quiero realmente honrar en esta ocasión. Él también se hacía profesor hace 50 años, y es de esos personajes silentes, un poco que andan tal vez un poco por la sombra, pero que merecen todo el reconocimiento de nosotros, y en particular del que habla, porque creo que es aquellos que abren camino y que nos plantean desafíos, y que de eso se trata, ¿no? Y mencionaba este hecho de las matemáticas porque hoy día en lo que estoy envuelto tiene que ver, entre otras cosas, con aplicar modelos matemáticos, probabilísticos y modelación computacional para la lectura del urbanismo informal. Este será el tema de mi conferencia de mañana en la Escuela de Posgrado. Este es un trabajo absolutamente inédito en el contexto latinoamericano. Los brasileños trabajan algo parecido, pero no de la manera como nosotros lo enfocamos. ¿Y de qué se trata? Se trata de aplicar... no, esto me parece mágico, queridos colegas, porque en realidad cuando hablamos de informalidad y caos estamos hablando de otro mundo distinto al mundo del orden. Eso no existe. El desorden es otra forma de orden. Esto que llamamos informalidad encarna un orden que lamentablemente no hemos tratado de entender. Y hoy en día, todos los avances en el mundo de la inteligencia artificial, todo el trabajo que tiene que ver con algoritmos, está dotando a los matemáticos y gente que trabaja con temas de modelación computacional las herramientas para poder entender esa lógica que hasta ahora se hace un poco desconocida. Pues bien, lo que hemos hecho desde hace 3 años, en un proyecto de investigación inicialmente auspiciado por la UNI, es tratar de desentrañar la lógica más compleja que está detrás de la barriada Leticia, la primera barriada reconocida oficialmente como tal en Lima en 1932, y que representa el símbolo, digamos, del urbanismo informal en el Perú. Y el título es precisamente El orden del desorden, y será el tema de mi conferencia de mañana. Entonces, cuando de pronto confronto esto con lo que hace 50 años recibí de parte de un profesor, en realidad, como en la vida de nosotros hay como un ADN, y hablo de todos nosotros, no solamente el que habla, que nos asedia, nos provoca, desaparece, vuelve a aparecer como pulsión creativa, y eso a mí me parece absolutamente maravilloso, y hace que la arquitectura entre todas las profesiones sea efectivamente considerada como la carrera con un potencial innovador permanentemente, ¿no? Porque es una arquitectura que está preguntándose permanentemente para dotar de mejores condiciones de vida a la gente, a la población, en tiempos distintos y cambios diferentes, ¿no? Bien, para concluir, quisiera expresar mi profundo agradecimiento a las autoridades de la Universidad Nacional del Centro, a sus autoridades y estudiantes, por otorgarme esta distinción. Para mí es un gran honor, y a todos ellos mi gratitud permanente, como tales también a ese núcleo de entrañables amigos que a lo largo de los años hemos podido construir aquí en Huancayo. Yo sé que si empiezo a mencionar
voy a ser injusto de repente al omitir algún nombre, pero no quiero dejar de hacerlo al mencionar, y permítame hacerlo en condición de amigos, a Max Orellana, a Carlos Santamaría, a Rafael Loredo, a Osvaldo Mesa, a Freddy Arana y muchos otros amigos con quienes hemos compartido momentos, no solo como amigos, sino como profesor alumno, a Nicolás Inostroza y a muchos otros que también me acompañan de manera solidaria y entusiasta en estos años de vida académica. Así que a todos ellos mis agradecimientos y desde luego a la universidad. Muchísimas gracias.